Bueno, ayer teníamos una interesante conversación con Lorian Jiménez, Phoebe, quien nos estaba hablando acerca de cómo se estaban llevando a cabo las cosas. Y justo hoy se presenta este nuevo plan para regresar a lo que el gobierno denomina la nueva normalidad. Y por supuesto, su opinión es más que importante. Gracias por volvernos a tomar la llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Sí. Sobre el plan de reapertura que se anunció esta mañana, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, ¿por dónde empezar? A ver, mire, estos planes de reapertura, bueno, mejor inicio por hacer una declaración. O sea, seremos el único país, cuando esta historia se termine de contar, que ha instituido o pensado siquiera en un plan de reapertura sin tener una evidencia científica de que efectivamente hemos aplanado en alguna medida la curva. Claro. Este aplanamiento de la curva, pues se usa mucho el término y creo que la gente no entiende de lo que se trata. El aplanamiento de la curva se da única y exclusivamente cuando se puede disminuir suficiente la propagación de los contagios. Es decir, esto no depende de la gente que está hospitalizada, sino de la gente que está fuera del hospital en la calle. Cuando la propagación de los contagios puede disminuir suficiente para que el ritmo de transmisión sea menor a 1, es decir, que cada persona infectada transmite la enfermedad a solo una persona adicional o menos, entonces se puede empezar a hablar de susodicho aplanamiento de la curva. Entonces, todos los países han empezado a establecer estrategias de reapertura social, económica, etcétera, cuando han tenido las evidencias de que existe esta disminución en sus ritmos de transmisión de la enfermedad. A excepción posiblemente de Estados Unidos, en donde algunos estados ya están empujando para reaperturar sus actividades económicas, igual que aquí en México, ¿no? Entonces, mire, lo que sucede es esto. Aquí antier, el doctor Hugo López-Gatell, en la conferencia de prensa vespertina, presentó algunas gráficas en donde creo que ahí nos quedamos el día de ayer. En la charla del día de ayer nos quedamos en esto, en donde presenta las curvas de algunas ciudades en la República, aparte de la Ciudad de México. Lo que quiso dar a entender es que hay 4 ciudades en particular, que son Villahermosa, Culiacán, Tijuana y Cancún, en donde en estas ciudades él quiere interpretar de sus gráficas que la transmisión de contactos está disminuyendo suficiente como para poder aseverar que esas curvas han disminuido. En el programa de ayer también mencioné un artículo muy interesante que se publicó en la revista Nexos por Sebastián Garrido y Jorge Andrés Castañeda. Estas no son opiniones, no es un artículo de opinión, es un artículo con base científica, bien fundamentado, con datos muy robustos de análisis serios estadísticos que se realizaron. Ok, lo que estos análisis nos revelan es que en México los datos que se están presentando tienen un rezago que puede ser de hasta 3 semanas. Eso quiere decir que los datos que se presentan hoy son no sabemos cómo son en realidad hasta que pasen 7, 14 o 21 días. Entonces, se presentan unas gráficas y se hace unas estimaciones, unas curvas de estimación de cómo suben los contagios y dónde va a llegar el ACME, que se le llama, que es el punto máximo de contagios de la curva, y cuándo va a empezar a disminuir. Ninguna de estas gráficas, por ningún lado por donde se le vea, tienen tendencia a la disminución, ninguna. Y cualquier matemático que vea esas gráficas estará absolutamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Es decir, ninguna muestra una tendencia a la disminución. Entonces, es decir, los ajustes de las gráficas parecen no están hechos con los datos reales, sino con un deseo de que así sea, ¿no? De ahí que, por ejemplo, lo que hoy se da a conocer, ¿no? La etapa 1, ¿no? Se habla de los municipios de la esperanza.
No sé qué debemos pensar como ciudadanos de que se utilice este término de la esperanza. A mí ¿verdad? me parece muy molesto porque de entrada me parece que es un término propagandístico. Pues mire, déjese de la propaganda, o sea, no sé, la política me interesa 3 cacahuates, o sea, no me interesa en lo más mínimo esa parte, pero ¿sabe qué? Sí le digo que es molesto, como profesionista, como científica y también como ciudadano, es un poco ofensivo que las decisiones que se están tomando estén basadas en un acto de fe. Claro. ¿Verdad? O sea, se está hablando de los municipios de la esperanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos pensar de esto? ¿Esperamos que ahí no se muera mucha gente? ¿Esperemos que ahí el problema no vaya a ser tan grave? O sea, es decir, esto no puede estar basado en un acto de fe. Esto tiene que estar basado en la evidencia científica. Y entonces, perdón si me exalto, pero pues sí es un tema realmente muy serio, y nuestras vidas dependen de ello. Entonces, fíjese nada más en el panorama en el que nos dejan. O sea, se hicieron mal las cosas al principio, no se atacó el problema a tiempo. Todo el tiempo se estuvo persiguiendo y no es necesario especular porque el propio doctor López-Gatell lo ha dicho en repetidas ocasiones que se ha estado persiguiendo la estrategia de la inmunidad de rebaño, ¿sí? Entonces, se actuó mal al principio, se actuó mal en medio, se sigue actuando mal y ahora hemos de ser la primera nación en el mundo en donde ya estamos hablando de reapertura a unos días, porque va a empezar la reapertura el lunes de la semana próxima, ¿no? La supuesta reapertura. El lunes de la semana próxima, sin tener 3 gramos de evidencia de que realmente los contagios en este país han disminuido en ninguna de las regiones. Entonces, pues sí, se habla de muchas cosas y vamos a hacer todo muy bonito, se presentan buenas gráficas con colores vívidos y esto con caricaturas y seguramente van a sacar algún anuncio que también le ponga una cancioncita guapachosa que a la gente le guste. Pero vamos a hablar seriamente. O sea, estamos hablando de la vida de muchos millones de mexicanos y este asunto debe tomarse con seriedad. El problema económico es muy grave. No lo estoy tratando de minimizar. Es un problema gravísimo que le hubiera costado una fracción de lo que va a costar ahora al gobierno de haber actuado a tiempo. Ahora, no actuó a tiempo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Hacer que la gente vuelva a trabajar. Con todo y que dicen, es que hay municipios donde no hay contagios. ¿Cómo puede el gobierno asegurarnos que ahí no hay contagios si no hacen pruebas diagnósticas? Ahora, ¿cómo nos pueden asegurar? Perdón que te interrumpa, pero aquí hay un dato que también teníamos pendiente platicar. Cuando empezó a circular un documento del gobierno de la Ciudad de México con el plan para la Ciudad de México, han aclarado a través de una tarjeta informativa que este es un documento, es un plan de trabajo que se va a presentar a la jefa de gobierno y que ella todavía no presenta el suyo. Pero me pareció importante retomarlo porque si uno lo revisa a detalle, habla de muchos de los temas que ayer comentabas. Incluso habla de hacer un rastreo masivo, incluso habla de hacer un mayor número de pruebas a las que se están haciendo. ¿Cómo lo viste? Bueno, es que como lo veo es esto, si eso es lo que realmente es la intención de la jefa de gobierno, se lo aplaudo en voz alta y de pie. Uh-huh. Si en realidad lo que está pensando la jefa de gobierno de la Ciudad de México es hacer lo que se debe hacer, que es rastrear los casos, rastrear los contactos y ampliar el número de pruebas diagnósticas, pues muchos aplausos para ella. Ahora, donde no estoy aplaudiendo muy bien la cosa es que tuvieron que tardarse casi 3 meses para tomar una determinación que era obvia desde el principio. Y en este momento han fallecido ya casi 4,000 mexicanos. Tenemos reportados 38,324 contagios, a pesar de que hacemos una cantidad irrisoria de pruebas diagnósticas, ¿sí? Quiere decir que podemos estar hablando de cerca de 500,000 o más de mexicanos infectados, de acuerdo con las estadísticas, no opiniones, repito, no son opiniones de un ciudadano, son opiniones, son cálculos científicos, matemáticos, que dicen que podríamos estar hablando entre 500,000 y 700,000 personas infectadas en nuestro país. Han muerto, por lo menos los reportados, ¿verdad? Porque también ahí hay números que nos faltan. Entonces, entonces ahora la jefa de gobierno va a tomar si va a tomar estas medidas, es lo mismo con lo de los cubrebocas. ¿Por qué tuvieron que tardarse 2 meses en decir que el uso de los cubrebocas servía? Eso es imperdonable.
discúlpeme, pero es imperdonable. Ahora, lo van a hacer, lo aplaudo de pie y chiflando, pero ¿sabe qué? Es que esto lo debieron haber hecho hace 3 meses, porque nos hubiéramos ahorrado todas esas muertes. Y cada una de esas muertes no son números, nos hemos desensibilizado a la numeralia. Y decimos 4,000, cuando estamos hablando que en el mundo ya estamos casi en 400,000 muertos, ¿no? Cuando estamos hablando que España tiene casi 30,000, y vemos en México, decimos 4,000, pues todavía no son muchos. A ver, no nos desensibilicemos, porque cada una de esas personas es una historia trágica muy personal para una familia, para un grupo, para un gremio. Es decir, si no es importante la vida de los mexicanos, o sea, si eso no le importa al gobierno, pues entonces que me digan que sí le importa, porque ese es su trabajo principal. Entonces, esto de la reapertura, realmente, meternos en el detalle que si en la etapa 1 hacen esto, hacen lo otro, o sea, en la minucia de eso, yo creo que se puede perder la noticia, porque la noticia es, sí, o sea, el plan tiene una serie de defectos, muchísimas ambigüedades, ¿no? Como decir, dependiendo del semaforito, ¿no? Entonces vamos a hacer, cuando es naranja, las personas vulnerables van a tener máximo cuidado. Cuando en el siguiente es medio cuidado. Y cuando es verde, entonces es cuidados de control, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, máximo cuidado, medio cuidado, cuidado de control. Pues es así como que vamos a tener un chorro de cuidado, muchísimo cuidado y luego poquito cuidado. O sea, que nos digan qué significa eso, porque un cuidado de control. La secretaria de Economía, ¿no? Dijo en la mañana, eso es lo que queremos, porque a todas las personas vulnerables queremos tenerlas controladas. Pues sí, esto los gringos, o bueno, en inglés, a esto se le llama wishful thinking. Claro. Es decir, un pensamiento mágico de que quisiéramos tener a la gente controlada. Que nos digan cuál es el plan para tenerlos controlados. No nada más decir que eso es lo que se desea. Porque estos actos de fe, realmente, más allá de ser ofensivos, sí, son dramáticos, pues, para... ¿Qué más drama necesitamos que 4,000 muertos? Entonces, bueno, el plan ahí está. Lo grave del plan, las minucias, pues sí, ya lo van a echar a andar. La verdad es que a mí ni siquiera se me antoja ponerme a ver qué podrían mejorar en la etapa 1 y en la 2 y en la 3 y esto. Si me obligan lo hago, ¿no? O sea, pero creo que el problema fundamental, no hay que perderse en el detalle. El problema real es que siquiera se hable de un plan así, sin tener una evidencia científica de que efectivamente los contagios han disminuido. Porque lo que va a ocurrir, o sea, es muy claro, el gobernador de Nueva York, que lleva un control súper estricto de su estado, lo ha presentado en múltiples ocasiones en sus conferencias de prensa, en donde si hay un evento, por ejemplo, de algo, y la gente salió por alguna razón, 7 días o 10 días posteriores se ve reflejado de manera directa en el número de hospitalizaciones. Es decir, es un efecto, una causa-efecto directa registrable. Ahora, que aquí no cerremos los ojos diciendo no vamos a hacer pruebas, pues claro, entre menos pruebas hagan, los números parecen más favorables. La realidad no lo es. Híjole, pues... tendremos que seguir al habla. Entonces, hemos recibido muchos comentarios del público sobre este tema. Hay quien dice, Adriana, el 18 de mayo es una fecha establecida por capricho desde hace mucho. Judith dice, en Nuevo León el gobierno optó por hacer más pruebas para rastrear el virus y contabilizar esos casos, por eso no me cuadra ni convence lo mostrado por Gatell. En mi zona hay contagios y fallecimientos que no están contabilizados ni siquiera. Antonio, ¿cuál plan? En realidad es una semiestrategia por parte de Saúl, exacto, la 4T por campaña que tiene que ver el municipio de La Esperanza. ¿Puedo detenerla un momentito ahí? Quiero decir algo. Yo entiendo, somos un país dividido, estamos súper divididos. Aquí toda la gente cree que o es uno de la 4T o está uno en contra de la 4T, ¿no? O es uno... tienen muchos nombres para describir a estos dos bandos, ¿no? O sea, yo haría un llamado a nuestra ciudadanía a que se quiten todas esas etiquetas y se den cuenta que esto no es un problema político.
Esto no es un problema político. Y si gente como yo y otros científicos y gente profesional está hablando fuerte y criticando lo que está sucediendo, lo estamos haciendo desde una perspectiva profesional, no desde una perspectiva política. Y más valdría la pena a todos quitarse esas etiquetas, porque eso de que nos vino como anillo al dedo, no. Ambas partes lo han dicho, porque les viene como anillo al dedo que al gobierno se lo esté llevando el tren y al gobierno le viene como anillo al dedo la otra. Yo lo que digo es esto es un problema humano, esto es un problema de vidas, de nuestras vidas, de todas nuestras vidas. Esto no, hay que quitarnos lo de la política. Perdón la interrupción, pero yo en mis redes sociales todo el tiempo, como soy más atacada, nadie ataca el tema, sino que atacan el usted es una golpista, no sé, usan muchos temas, claro, muchas palabras ya fijas, ¿no? Que parece gustarles mucho, ¿no? Una golpista, una no sé qué. Miren, yo no tengo inclinaciones políticas y creo que nadie debería tenerlas en este tema. Nada más quería yo hacer ese hincapié. No, te agradezco mucho que lo hagas, creo que es importante, creo que hay que dirigir la discusión hacia donde debe de estar y por supuesto tratar de entender esto, que finalmente es eso, al final es la vida de todos nosotros lo que nos estamos jugando. Te agradezco muchísimo siempre la disposición para platicar con nosotros. Al contrario, es un placer siempre estar en tu programa. Gracias, un fuerte abrazo.